a todos, hermanos. Les saludo muy cariñosamente a cada uno de ustedes en este día domingo, esperando que se encuentren bien en su hogar, en este día especial, día de elecciones, de votación, de sufragio, esperando que también usted haya cumplido con su deber cívico, con el deber que tenemos también para con nuestro país, para con nuestra región, para con nuestra ciudad. Así que espero hayan tenido y sigan teniendo un día muy bendecido. Y en este día vamos entonces a disponernos a poder alabar a nuestro Señor, a poder rendir homenaje a Él en el día de nuestro Señor. Así que, sin más preámbulos, vamos a orar, vamos a tener un momento de dirigirnos a nuestro Señor. Señor, en esta hora acudimos a Ti, reconociendo, Señor, nuestra insensatez, reconociendo, Señor, que somos pecadores, que hemos fallado delante de Ti, Señor, y que todo cuanto podemos hacer es solamente por Tu gracia. Gracias, Padre, porque nos tienes en esta iglesia, porque nos tienes en este lugar donde podemos oír Tu palabra. Gracias, Señor, porque nos has cuidado en medio de esta pandemia. Y Te rogamos, Señor, que todo lo que hagamos en esta hora sea solamente para Tu agrado, Señor. Que el cántico, que las oraciones, que la palabra sean de honra para Ti. Tú te sientas agradado de Tu pueblo, Señor. Y permite, Señor, que más hermanos puedan unirse a este tiempo de reflexión, que podamos seguir fortaleciéndonos, Señor, en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos complejos, distintos, para poder, Señor, alabarte un día juntos, como tanto anhelamos juntos aquí en Tu templo, poder cantar, poder gozarnos, poder estrecharnos las manos, darnos un abrazo, Señor, como tanto hemos anhelado. Te rogamos, Señor, para que Tú seas controlando todo esto, todo lo que está pasando en nuestro país y en el mundo, y para que, Señor, todo esto tenga un final bueno y podamos reencontrarnos y poder alabarte con alegría, con gozo y con sencillez de corazón. Te pedimos te quedes en medio nuestro, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, muchas gracias a cada uno de los que está hoy día escuchando este servicio, y les voy a invitar a que ahora podamos cantar, podamos alabar a nuestro Señor, podamos entonar himnos. Y el hermano Jaime, el Ministerio de Alabanza, nos han preparado un hermoso tiempo, así que le doy el pase para que podamos alabarle juntos. Hermanos, les saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo y les invito a que entonemos el himno número 98, Hay una fuente sin igual. De sangre de Manuel, en donde lava cada cual las manchas que hay en él, que se sumerge
sea nuestro Señor. Hermanos, entonemos ahora el himno número 230. Grande es tu fidelidad. Oh Dios eterno, tu misericordia, ni una sombra de duda tendrá. Tu compasión y bondad nunca fallan, y por los siglos el mismo serás. Oh, tu fidelidad, la noche oscura, el sol y la luna, las estaciones del año también, unen su canto cual fieles criaturas, porque eres bueno, por siempre eres fiel. Oh, tu fidelidad, tú me perdonas, me impartes el gozo, tierno me guías por sendas de paz. Eres mi fuerza, mi fe, mi reposo, y por los siglos mi Padre serás. Oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. Amén. Alabado sea nuestro Señor. Muy bien, agradecemos a nuestro hermano Jaime y al ministerio por preparar estas hermosas alabanzas que sin lugar a duda las cantamos para glorificar a nuestro Señor. Y como siempre lo hacemos, quisiera invitarle también a poder reflexionar en torno a la palabra del Señor. Y en esta hora quisiera que me acompañen a poder reflexionar en torno acerca de cuál es la necesidad que tiene hoy día el mundo. ¿Cuál es la verdadera necesidad que tiene el mundo y las personas el día de hoy? Y en este sentido quisiera que busquen en sus Biblias en el Evangelio según Mateo, capítulo 9. Y dice así, 9 del versículo 35 al 38. Dice así: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Estas son las palabras escritas por el evangelista Mateo escribe estas palabras, dando a conocer los dichos del Señor Jesús, el sentimiento del Señor Jesús en aquel minuto. Este
esta porción de la palabra se encuentra inmersa en un contexto, en una serie de acontecimientos que estaban sucediendo en la vida del Señor Jesús y que Él había estado haciendo en su ministerio. Usted ya sabrá que en el libro de Mateo se encuentra lo que todos conocemos como el Sermón del Monte, ¿verdad? Si usted revisa el libro de Mateo, ojea su Biblia y llega al capítulo 5 más bien, y desde el capítulo 5 se extiende hasta el capítulo 7 un sermón, el sermón más largo que se encuentra en las Escrituras, que es el Sermón del Monte. En el Sermón del Monte el Señor da enseñanzas para la vida en general, otorga lineamientos para el comportarse del cristiano, lineamientos morales acerca de cómo nosotros debemos guiar nuestra vida hacia el Señor. Y saben que después de ese tiempo en el cual el Señor da a conocer su sabiduría, da a conocer la aplicación de las Escrituras a la gente, Él se dedica principalmente en los capítulos 8 y 9 a realizar señales, a realizar milagros. Y este pasaje y estos dos capítulos, el 8 y 9 del libro de Mateo, son conocidos como los 10 milagros de Mateo. Las 10 señales de Mateo son 10 milagros que hace el Señor Jesús posterior a que Él termina de enseñar. Es decir, el Señor no solamente se dedicó a transmitir un mensaje, sino que Él vivió un mensaje y llevó a cabo la obra de manera práctica. De esa manera, en los capítulos del 8 al 9, usted podrá notar que el Señor hace 10 milagros que son muy conocidos. Por ejemplo, Él sana al leproso, Él sana al siervo de un centurión, a la suegra de Pedro, Él calma la tempestad, sana a los endemoniados de Gadareno, sana a un paralítico, sana a la hija de Jairo, a la mujer que tocó el manto de Jesús, sana a 2 ciegos que reciben la vista y sana a un mudo y lo hace hablar. Es decir, el Señor, posterior a que transmite su mensaje en el Sermón del Monte, también lleva a cabo su obra práctica y dando a conocer en estos tiempos que Él efectivamente estaba llevando a cabo la obra. Y si usted ve el primer pasaje, el primer versículo que leímos al principio, dice que el Señor Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el Evangelio del Reino y sanando toda enfermedad y dolencia en el pueblo. Usted podrá notar que hay 4 verbos principalmente que están en esta oración acerca de lo que Él hacía. La palabra dice que Él recorría todas las ciudades. La palabra dice que Él estaba enseñando, predicando y sanando. Estas son las 4 cosas que Él hacía, y principalmente son 3 obras que Él hacía mientras recorría todas las ciudades. Él enseñaba, predicaba y sanaba. Y déjeme decirle que estos verbos están escritos de forma muy especial en la Biblia. Cuando habla de que Él está enseñando, Él está predicando y Él está sanando, en español quizás lo notamos de una forma bastante sencilla, pero en el original, en el griego donde se escribe la Biblia, estos verbos denotan una continua obra del Señor. Es decir, el Señor persistía en enseñar, persistía en predicar el Evangelio y persistía en la sanidad. Era algo que continuamente el Señor estaba haciendo mientras llevaba a cabo su ministerio. En primer lugar, Él enseñaba. La palabra dice que enseñaba en las sinagogas todos los días de reposo. Él efectivamente iba al lugar de adoración que tenía el pueblo judío, donde se reunían a leer la ley, la Torá, lo que nosotros conocemos ahora como el Antiguo Testamento, que son las palabras de los profetas y las palabras de los salmos, de los cánticos, de las alabanzas. Y Él iba entonces cada día de reposo y transmitía la verdad que estaba ahí. Él enseñaba a los doctores de la ley, a los expertos en la ley, a los conocedores. Él estaba ahí también, entonces daba a conocer en cada día de reposo la palabra del Señor. Pero Él no descansaba con esto. Él no solamente transmitía las verdades del Antiguo Testamento, Él no solo transmitía las verdades antiguas, sino que Él tomaba estas verdades, y la palabra dice en el versículo 35, podemos notar, y dice, predicando el Evangelio del Reino. Fíjese que Él no solamente enseñaba la ley del Señor, sino que Él tomaba la ley que se encontraba en la Torá de los judíos y la aplicaba, de manera tal que con la enseñanza
del Antiguo Testamento, él mostraba el Evangelio del reino. Es decir, aplicaba las palabras antiguas y las hacía vivas en el día de hoy. Él tomaba entonces y mostraba el Evangelio, mostraba la salvación, mostraba cómo todas estas palabras apuntaban a la venida del Mesías y cómo esas palabras se cumplían en su propia persona. Él predicaba el Evangelio del reino, él predicaba la salvación. Es decir, había un rasgo distintivo entre él y cualquier maestro judío. Él predicaba la verdad del Evangelio. Él no solo transmitía verdades escritas, sino que él las aplicaba y las llevaba al Evangelio. ¿Y cuál es el Evangelio? Finalmente es la obra que hizo él mismo. Si usted se fija, en esta obra el Señor Jesús no solo actuaba como un heraldo, no solamente transmitía mensajes del rey que iba a venir, sino que él estaba predicando el Evangelio como el mismo rey. Usted podrá notar que Juan el Bautista era un heraldo, él anunciaba la venida del Mesías. Pero en este minuto era el propio Mesías que estaba anunciando las verdades acerca de él. Él continuamente tenía esto en mente: predicar el Evangelio del reino, transmitir las verdades a su pueblo. Y esto lo tenía muy claro el Señor Jesús, de manera tal que cuando él leía la ley, cuando él leía los profetas, cuando él leía los salmos, él era capaz de llevar cada porción de las Escrituras hacia el Evangelio. Y esta es una misión que hasta el día de hoy la tienen los predicadores. Es una misión que hasta el día de hoy nosotros debemos poner en práctica, tomar cada aspecto de lo que leamos y aplicarlo a la venida de nuestro Señor Jesús. Es más, tomar cada aspecto de nuestra vida y someterlo a la cruz, someterlo al Evangelio. Y no solo él enseñaba y predicaba el Evangelio, sino que él también, dice la palabra, que sanaba. Él validaba su mensaje. Él validaba el mensaje del Mesías sanando, haciendo obras, teniendo misericordia del pecador, teniendo misericordia de aquellos desvalidos, de quienes eran apartados por la sociedad. Él demostraba el amor verdadero. Él realmente hacía viva la palabra de que Dios es amor. Y el Señor entonces validaba su mensaje llevando a cabo milagros, llevando a cabo sanidades en las personas. Pero tristemente podemos notar que estas obras no fueron del todo reconocidas. Usted ya sabrá el final de la historia de Jesús. Su propio pueblo, a quien él estamos leyendo recién, él enseñaba día de reposo tras día de reposo en las distintas sinagogas, pasando por las ciudades y por las aldeas. Ese pueblo que escuchó el mensaje, que fue capaz de ver y tocar palpablemente los milagros del Señor Jesús, no fueron capaces de reconocerlo como Mesías. Es más, el libro de Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, al principio del Evangelio dice: a los suyos vino, mas los suyos no lo recibieron. Esta obra que decía el Señor Jesús no fue reconocida por la totalidad del pueblo, al contrario, fue reconocida solamente por un grupo especial que él salvó. Y eso es lo que el Señor Jesús se da cuenta. Y quisiera que se pongan los pies del Señor Jesús en esta hora. El Señor Jesús venía de realizar 10 milagros, de sanar y de hacer grandes obras. 10 milagros que se relatan en el libro de Mateo. ¿Cómo cree que se sentiría un predicador en este tiempo tras hacer eso? Sin duda alguna, ese predicador llegaría a su casa, ¿verdad?, con el pecho inflado. Llegaría a su casa, cenaría y estaría tranquilo porque hizo y llevó a cabo obras maravillosas. Pero el Señor Jesús conocía el corazón y conocía el estado espiritual de las personas, de manera tal que la Biblia nos relata que posterior a que él hacía todas estas cosas, en el versículo 36 de Mateo capítulo 9, dice que al ver las multitudes, él tuvo compasión de ellos. ¿Por qué? Dice la palabra: porque estaban desamparadas, porque estaban dispersas y porque eran como ovejas que no tenían pastor. Es decir, él, a pesar de que había puesto su esfuerzo en predicar, en enseñar, en transmitir el Evangelio, validar el Evangelio por medio de los milagros,
las personas seguían sin creer por completo en la obra del Señor Jesús. Y sin duda este era un panorama muy triste para el Señor. Sin duda era un panorama que a Él le causaba dolor, porque al ver las multitudes Él se daba cuenta de que en el fondo estaban desamparadas, en el fondo estaban dispersas, en el fondo eran como ovejas que no tenían pastor. Y la verdad que Él, a pesar de que pudo haber visto muchas cosas muy hermosas y sus milagros que Él hizo, sin duda fueron maravillosos y sin duda impactaron en muchas personas, Él no notaba que las personas no entendían y no llegaban al verdadero conocimiento del Evangelio. Y se hacía viva la palabra que dice que la puerta es estrecha y son muy pocos los que pasan por ella. Y de esta manera fue la que se desenvolvió el ministerio del Señor Jesús. Por un lado estaban los judíos, su pueblo, quienes efectivamente escuchaban el consejo del Señor Jesús, escuchaban el Evangelio del Señor Jesús, veían las obras del Señor Jesús, pero se oponían a Él con orgullo, con su mente entenebrecida, sin capacidad de aceptar las palabras del Mesías. Y por otro lado había otro grupo que a pesar de que lo seguía, a pesar de que estaba con Él, de que veía sus milagros, no eran capaces de reconocer su señoría. El Señor dice que había multitudes que lo seguían, pero Él no se fiaba de ellos. ¿Por qué? Porque gran parte de la multitud solamente lo buscaba, como decimos, por los panes y por los peces. Simplemente buscaban al Señor Jesús para una sanidad, buscaban al Señor Jesús para salir de la pobreza, buscaban al Señor Jesús porque necesitaban que Él hiciera algo en sus vidas, pero no lo buscaban por la razón adecuada. Y finalmente estas personas, las personas que el Señor Jesús veía, se daba cuenta que eran ovejas sin pastor. ¿Qué quiere decir que no tienen pastor? Que a pesar de que lo habían visto, que a pesar de que habían oído el mensaje, no lo reconocían a Él como el pastor, como el Señor, como el gobernador de sus vidas. Y esto, hermanos, es una verdad que sigue hasta el día de hoy. Este es el diagnóstico que hace el Señor Jesús de las personas. Este es el diagnóstico. Como Él ve entonces a la humanidad, ve a una humanidad que está angustiada, que está desesperada y que son finalmente ovejas que no tienen un pastor, que no lo reconocen a Él como Señor de sus vidas. Y me gustaría hacer una comparación con lo que vemos hoy en el mundo. Si usted hiciera un diagnóstico del mundo, si usted fuera a las noticias y anotara cada problema que se está hablando el día de hoy, ¿cuál sería el mayor problema que tienen las personas? Basta con encender las noticias, ¿verdad?, para ver cuál es el gran problema que hoy día las personas se están manifestando. Basta con salir a las calles para ver que las personas están con mascarillas. Basta escuchar las conversaciones para darse cuenta qué es lo que está moviendo al mundo hoy día. Se trata efectivamente de un virus, del coronavirus, que está hoy día en nuestras mentes, en nuestros hogares, en nuestras ciudades, en nuestros medios de comunicación. Está por todo lugar. Pero aquí, como iglesia de la Ribera y como hijos de Dios, debemos tener mucho cuidado, porque podemos ser llevados a pensar que el mayor problema de la sociedad es el virus. Cuidado con eso. Cuidado con plantearse que el mayor problema de este mundo es el coronavirus, porque esto no es así. Si hoy día pudiésemos hacer un diagnóstico, tal como lo hizo el Señor Jesús en aquel minuto, llegaríamos a la misma conclusión de nuestro Señor Jesús, y es que el mundo hoy día se encuentra desamparado. Hoy día el mundo se encuentra sin pastor, se encuentra disperso. Y hermanos, no nos eclipsemos por este virus. Sigamos creyendo que lo que hoy día le falta al mundo no es salud. Tampoco lo que le falta al mundo es una nueva constitución. Tampoco lo que le falta al mundo es una mejor condición económica. Ni lo que le falta al mundo es un mejor presidente
puede que todas estas cosas sean ciertas y que tengan algún grado de repercusión en nuestra vida. Pero déjeme decirle que el problema más crítico de nuestro país, el problema más crítico del mundo, es que no tienen al Señor Jesús como su Señor, como su pastor, como el gobernador de sus vidas. Y sabe que esto no solo es palpable afuera, sino también palpable dentro de las iglesias. Seamos muy cuidadosos, hermanos, y no le demos excesivo énfasis a aquellas cosas que no tienen que tener tanto énfasis. La condición del mundo es que el mundo no conoce al Señor, que el mundo está enemistado con Él, que no quiere oír su voz, que no quiere atender a su llamado, que no quiere reconocer al Cristo como su Señor. Niegan el señorío de Dios sobre sus vidas. Y por otro lado hay otros que dicen conocerlo, que dicen seguirlo, al igual que las multitudes, que se conforman con bendecir a una persona, que se conforman con cantar antes de comer los alimentos, pero que muchas veces no han reconocido el señorío de Cristo en sus vidas. Las personas y el tipo de personas con las que convivió el Señor Jesús siguen estando presentes hoy. Personas que niegan completamente la fe y personas que aceptan la fe, pero la aceptan a medias. Estos grupos de personas persisten hasta el día de hoy y esa es la lucha constante que debemos tener como iglesia. Y ese es el énfasis que debemos hacer. Y esa es la mayor necesidad que tiene el mundo hoy día. Y es transmitir la verdad del Evangelio para sanar y salvar vidas. No para que tengan un mejor pasar por 80 años, sino para poder darles vida y vida eterna en Cristo Jesús. Ese es el énfasis que debes tener tú como hijo de Dios. Ese es el énfasis que debo tener yo como hijo de Dios. Ese es el énfasis que debemos tener como iglesia. Transmitir su verdad, porque creemos que esta verdad es importante, es urgente y es trascendental para la vida de las personas. Si nosotros amamos a nuestros amigos, si amamos a nuestros conocidos, transmitámosles el mensaje. Yo recuerdo que hace unos cuantos años, quizás hace 4 o 5 años atrás, formaba parte de un ministerio que se llamaba Proyecto Vida, que usted se acordará. Con ese ministerio nosotros salíamos, recuerdo que eran los días miércoles, todos los miércoles en la noche, posterior a que todos salían de su trabajo, preparábamos un café, un pan e íbamos a ayudar a las personas que estaban en la calle. Y la verdad es que muchas veces nos sorprendimos, porque cuando tú ves a una persona en la calle, ¿qué es lo que crees que esa persona necesita? Es alimento, ¿verdad? Es cobijo, es un techo. Pero la verdad detrás de todo es que la mayor necesidad de esas personas es una necesidad espiritual. Y muchas veces el mundo nos da a entender que las personas necesitan una mejor constitución, una mejor jubilación, una mejor salud, necesitan una vacuna, y nos eclipsan y nos desvían del camino correcto. Y es por eso que recuerdo que cuando formamos parte de ese ministerio, constantemente nos estábamos recordando a nosotros mismos, en las reuniones que teníamos, decíamos, no nos olvidemos que cuando salimos a la calle no vamos a entregar solamente un café y un pan, porque eso lo puede dar cualquier persona. Si nosotros vamos y hablamos con personas, transmitámosle lo esencial, que es el Evangelio. Y ese es el énfasis que debe tener la iglesia. Ese es el énfasis que debe tener tú también, hermano. No nos dejemos llevar por la corriente de este mundo, que solo busca cosas terrenales. Al contrario, preocupémonos por lo eterno, que tiene trascendencia eterna. Y esa trascendencia la podemos ver juntos cuando estemos en los cielos. Preocupémonos de eso. Eso es importante. Y de esta manera el Señor Jesús concluye sus palabras diciendo, y usted recordará estas palabras del Señor Jesús. El Señor Jesús les dice a sus discípulos, y también nos dice hoy día a nosotros, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Les transmite este mensaje. Y la primera idea que les da el Señor a estos hombres es que la mies es mucha. ¿Qué es la mies? La mies
Se trata del cereal, ya sea el trigo, la cebada o la avena, cuando está lista para ser cosechada. Esa es la mies. Entonces el Señor le dice, tenemos una cosecha que está lista para ser cosechada. Tenemos al mundo dispuesto para poder recibir el Evangelio. Pero hay una noticia terrible, y es que los obreros son pocos. Los obreros son pocos. ¿Y qué pasa cuando no cosechamos a tiempo? Se comienza a pudrir todo aquello. Es urgente, hermanos, que nos dispongamos en primer lugar nosotros mismos a transmitir la verdad del Evangelio como lo hacía nuestro Señor Jesús, a dar a conocer su mensaje, a llevar la salvación a las personas que tanto lo necesitan, porque la mies es mucha. Lamentablemente somos tentados, ya sea por nosotros o por el enemigo, a pensar que la mies es poca, de que si yo voy y transmito el mensaje, esta persona no lo va a recibir. Pero debemos romper esos paradigmas, romper esa vergüenza e ir y transmitir la verdad a todo el mundo. La palabra ese es el mandato, transmitir su mensaje a toda criatura, porque el mundo está en una gran necesidad espiritual. Y como decíamos antes, el verdadero problema de la humanidad es que no tiene Cristo. No se olvide de eso. Si usted quiere ayudar a alguien, está bien. Puede ayudarlo monetariamente, puede ayudarlo con ropa, puede ayudarlo a conseguir un trabajo, pero no se olvide que si usted lo quiere ayudar de verdad, debe transmitirle su mensaje. Transmitir el mensaje de Cristo. No hay obreros suficientes. Y es por eso que el Señor Jesús les dice a sus discípulos que oren, que clamen para que haya más personas que se levanten a transmitir el mensaje, a ir a cosechar aquella mies que está lista para ser cosechada. Ahora mi pregunta, y le hago a usted que me está escuchando, ¿usted verdaderamente se considera un obrero? ¿Usted se considera un obrero que está dispuesto para levantarse y cosechar aquella mies que el Señor ha dicho que está lista? ¿Usted le cree al Señor Jesús de que verdaderamente está lista la mies? Hermanos, debemos entonces poner el énfasis en lo importante. Debemos orar como iglesia para que se levanten nuevas personas, para que se levanten nuevos predicadores, nuevos evangelistas, nuevos misioneros. Y debemos rogar para que también seamos nosotros los que transmitamos ese mensaje. No podemos descansar en otras personas, porque si todos descansaran en otras personas, nadie haría la obra. Debemos partir por nosotros. Disponga su corazón, disponga su tiempo, disponga su ánimo principalmente para transmitir su mensaje. Póngase metas. Usted de seguro conoce a alguien a quien pueda hablarle y a quien puede darle a conocer el Evangelio. De seguro en este minuto usted está pensando en alguien que sabe que necesita de Dios. Póngase una meta, hable con él, llámelo, invítelo. El Señor Jesús nos demanda esto. Nos demanda que nos levantemos como obreros y vayamos a la cosecha. Porque la mies es mucha. Que nadie nos engañe. La mies es mucha. Sigamos predicando su Evangelio, sigamos disponiéndonos en las manos de nuestro Señor y creamos este mensaje, vivamos este mensaje. Seamos obreros dispuestos en sus manos. Reconozcamos que la mayor necesidad de este mundo es de Cristo. Reconozcamos la verdad del Evangelio. Hermanos, que el Señor los bendiga y que nos animen esta semana a poder llevar a cabo su palabra, transmitir su mensaje y atraer nuevas almas a Cristo. Esto es verdaderamente la misión de la iglesia. Por sobre cualquier otra misión que la iglesia tenga en este minuto, ya sea de construcción, ya sea de volver a las iglesias, ya sea de cualquier otra cosa, no debemos empañar la misión de la iglesia, que es transmitir el mensaje de Cristo a aquellos que no lo conocen. Y esto lo podemos hacer reuniéndonos o no reuniéndonos, en nuestras casas o en los templos, en nuestros hogares o en los trabajos.
Es un mandato que está presente en todo lugar y es para todo hijo de Dios. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Amén.